Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿me pueden contestar? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Que ustedes no entienden bien, sigo con el celular, ¿verdad? Pero voy a tratar de... ¿Sí se oye? Licenciado, Miren, jóvenes, por favor. es que lo que sucede de verdad, no se van a molestar. Algunos, su teléfono puede estar dañado o su señal puede ser muy buena. Y eso puede ser que no me estén oyendo bien, ¿verdad? Eso también puede ser una razón. Si una gran parte de ustedes no me oyen, cambiamos a mi celular. Pero si son 2, 3, no, porque probablemente sea problema de cada persona, ¿verdad? De cada celular, de cada estudiante. Bien, entonces, jóvenes. Ok, sí, ok. Gracias, entonces sí se oye, pero no se oye bien, se sigue cortando, dice... Entonces te recibe la comida. ¿Puede, por favor, contestar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Está bien. Jóvenes, estoy en mi... Gracias, estoy en mi... Ok, estoy en mi celular y entonces seguimos mejor con este aparato porque definitivamente está fallando mucho mi computadora. Bien, disculpen, jóvenes, ¿verdad? El lunes tuvimos ese problema, aunque el lunes fue un problema complicado por el Google Meet que falló en la facultad, pero hoy sí estoy fallando yo, pero bueno, tenemos, gracias a Dios, la alternativa del teléfono celular. Bien, entonces, jóvenes, una pregunta, ¿no les han mandado algún aviso que el lunes hay descanso? Les pregunto. Ya. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, licenciado. Sí, confirmado que hay descanso el lunes. Sí. Sí, licenciado. Entonces nos quedamos, nos miramos de hoy en 8, ¿verdad? Porque la clase es lunes y viernes. Como el lunes hay descanso, entonces quedamos el viernes. Miren, jóvenes, aquí pues pierde un poco de tiempo, pero es bueno decirlo, de que se critica mucho a la Universidad de San Carlos por los feriados. No quiero entrar en materia de eso, pero lo que sí quiero decirles es que la universidad tiene a nivel de trabajadores administrativos, de catedráticos y de todos los departamentos están sindicalizados y hay un acuerdo en el cual la máxima autoridad, el Consejo Superior Universitario, aprobó ya hace varios años que algún feriado como el 1 de mayo que cae sábado, la universidad lo toma viernes, el 30 de junio cae domingo, lo toma lunes. En este caso, el 31 de este mes se celebra o se conmemora el 340 y tantos años de creación de nuestra universidad. Como cae domingo, entonces el lunes es el descanso, ¿verdad? Entonces, bien o mal, el reglamento de la U. Pero jóvenes, óiganme bien, se critica a la U por eso, pero ustedes van a darse cuenta con el tiempo que nuestro nivel es aceptable, el nivel de exigencia. No se confíen con las materias porque los niveles de exigencia de la universidad siguen siendo buenos y entonces no quiere decir que como el lunes entonces no hay feriado, pues entonces yo no voy a hacer nada, ¿no? El lunes ustedes van a tener descanso, lean un poco, aprovechen el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, eso es cosa es un consejo. Bien, entonces jóvenes, el último día de clase miramos el programa. Entonces vamos a empezar ya a ver hoy un tema relacionado con el programa y con el contenido del mismo. Jóvenes, no sé quién está hablando por ahí, que en el fondo puede apagar su teléfono. Y ustedes saben quién es para que lo pueda hacer. Ahí está hablando fuerte. Bueno, parece que ya nos oyó. Bien, entonces les decía que vamos a empezar a ver la primera unidad. Aquí tengo el programa
y se llama el objeto, el concepto, el método de la economía. Vamos a ver el objeto, las corrientes fundamentales de la economía y el método de la economía política. Bueno, hasta donde lleguemos, ¿verdad? Bien, como siempre, jóvenes, les repito lo mismo, por favor participemos, por favor preguntemos y digo lo mismo siempre en clase, no me molesto que pregunten, ¿verdad? Me pueden interrumpir, que yo no pierdo el hilo y entonces, ¿cómo se llama? Háganlo, ¿verdad? Es bueno participar, es bueno preguntar, es bueno cuestionar y entonces, por favor, cualquier comentario me lo pueden hacer. Bien, aprovechando que estoy diciendo esto, ¿alguien tiene una pregunta o algo relacionado con el curso? Bueno, parece que no. Ok, entonces, voy a empezar a hablar de los últimos temas que mencioné rápidamente en el último día de clase, el lunes. Bien, la forma que doy la clase es la siguiente. Empiezo a explicar el tema y ustedes después copien. Ahorita pongan atención y ahorita cuando termine de hablar, ustedes plantean sus dudas. Después copiamos lo más importante de lo que yo hablé. El chivo es este. Lo más clave de la clase lo apuntamos y yo les digo, esto lo apunten porque esos son temas del examen, ¿verdad? Entonces, por favor, es importante poner atención, importante concentrarse, es importante también preguntar y también, pues, importante, para la redundancia, pues también apuntar cuando yo lo diga, ¿verdad? Ahorita no apuntamos nada, ahorita pongamos atención y entonces voy a empezar. Bien, les decía el lunes que la economía es compleja porque conlleva dos corrientes, que es lo que vamos a ver en el curso. Se manejan dos conceptos, se manejan dos definiciones en las cuales es el curso nuestro, ¿verdad? De economía. Bien, entonces, la primera corriente que vamos a ver el día de hoy, si nos da tiempo, es la corriente objetiva. Bien. El tema es profundo, pero por asuntos de tiempo no podemos empezar de la raíz. Me voy a explicar. ¿Qué es objetivo? ¿Qué es corriente objetiva? La corriente objetiva es la que plantea de hace más de 20 siglos antes de Cristo que el mundo viene de la materia. No se cree en Dios. Eso ha sido un tema discutible durante todo el tiempo de la humanidad y hoy también. Hoy también hay científicos, hoy también hay gente que es atea, que es decir, que no cree en Dios y se piensa que es mal. Es malo que no crea en Dios. Yo digo que cada quien decide si cree o no cree en Dios, ¿verdad? Pero sale a que esta corriente plantea que el mundo viene de la materia. Modernamente los científicos están tratando de comprobar que el mundo viene de la materia, del choque de dos piedras, y le llaman Big Bang. No sé si han leído de eso. Siguen los científicos luchando, investigando, para demostrar que el mundo viene de la materia. Es un tema muy profundo, muy discutible, y que a algunos que son muy cristianos les molesta eso. Yo soy católico, pero no me considero cerrado. Entonces yo respeto a la gente que no cree en Dios. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque resulta que en el transcurso de los siglos, cuando empezó el capitalismo en el siglo XVIII, entonces Carlos Marx fue un científico alemán que vivía en Inglaterra y él se dedicó a investigar el capitalismo en su primera fase, que eran jornadas de trabajo 15 horas, sin prestaciones, lo podían echar a cualquier persona, trabajaban niños, mujeres embarazadas, ancianos, y eran jornadas largas, ¿verdad? Pero la gente no tenía necesidad de trabajar. Bueno, ok. Cuando él empezó a ver todo ese asunto, empezó a escribir. Y para resumirles, él escribió un libro que se llama El Capital. Bueno, en el siglo XVIII. En el siglo XIX, a principios de ese siglo XIX, empiezan convulsiones en Rusia, ¿verdad? Y el asunto, pues, la monarquía de ese país, que se llama Zares, no le dieron importancia porque dijeron, bueno, es un movimiento que realmente ahí se va a quedar. Pero el movimiento siguió y para no cansarles, en 1917 triunfa ese movimiento que se llama movimiento bolchevique
dirigido por Lenin. Lenin retoma las ideas de Carlos Marx y de otras gentes en las cuales plantean un modelo económico distinto al capitalismo, contrario completamente al capitalismo, y decide implantar el primer modelo comunista en Rusia. El primer modelo comunista de Rusia es comunista, y eso quiere decir, en su primera parte importante, que no existe propiedad privada. La propiedad es estatal. Hablemos actualmente de algún país. El ejemplo clásico actual de la aplicación del 100% de el comunismo es Corea del Norte. Corea del Norte, en su Carta Magna, establece que hay prohibición de poseer empresas o poseer propiedades o dedicarse a un negocio. Todo está controlado por el Estado. Ese es el comunismo. Entonces, hay un concepto, hay una definición en la cual vamos a ver hoy o el siguiente día de clase, pero la primera parte del curso plantea hablar de la corriente objetiva, y esta corriente objetiva entonces significa no la creencia en Dios. Aquí tengo que decir algo que pues es cierto, ¿verdad? Ellos en el siglo XIX, cuando se implantó el modelo comunista de Rusia, fueron tan drásticos que prohibieron las religiones, ¿verdad? El Estado era ateo, ¿verdad? Y el público también tenía que ser ateo, o simplemente si no era ateo, no había iglesias, no había curas, no había nada, estaba prohibido, ¿verdad? Ellos atacan a las religiones porque Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo, adormece al pueblo y no lo despierta para reivindicar sus derechos, ¿verdad? Esa es la crítica que le da la teoría objetiva a lo que es el capitalismo. Bien, la otra corriente contraria a la anterior, que vamos a verla en el contenido del programa, es la corriente subjetiva. Contrario a la anterior, ellos sí creen que el mundo viene de Dios. El capitalismo inicia en 1950 en Inglaterra, ¿verdad? Después se propagó en Europa, en Estados Unidos también. En 1920 ya Estados Unidos había desplazado como potencia capitalista a Inglaterra, y entonces ellos sí consideran importante la religión y dicen en su planteamiento que la religión es importante para que la gente tenga principios morales, y que pues recomiendan que la gente crea en un poder superior y que participe en cualquier iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base fundamental del capitalismo, jóvenes? La propiedad privada. Si ustedes leen la Carta Magna nuestra, Guatemala es capitalista, ¿verdad? Se van a dar cuenta que hay un artículo que ayer me lo mencionó un alumno, pero no lo apunté, donde se dice que en el Guatemala nuestra Carta Magna establece que la empresa privada, la propiedad privada es permitida legal, y que el Estado tiene que regir esas reglas, que cuando alguien infringe las reglas de usurpar un terreno, tiene que actuar las autoridades, en este caso la policía, el organismo judicial, para desalojar a esas personas. Entonces, este capitalismo, su primera base fundamental es defensa de la propiedad privada, y también tiene un concepto de definición. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en nuestro curso? Un 25% de corriente objetiva a partir de hoy, ¿verdad? Y el otro 25%, 3/4 partes, va a ser capitalismo, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar esto que estoy hablando, pero primero planteen preguntas o dudas con respecto a lo que estoy platicando. Por favor. ¿Dudas, jóvenes, o comentarios? Yo tengo una duda. Dígame. Si empresas privadas, ¿cómo funciona el comunismo? No hay. El gobierno tiene esa estructura para mantenerse. En el comunismo no hay empresa privada. No, sí, ya sé que no hay, pero, o sea, si no existe, si no está permitida, entonces, ¿cómo le hace el comunismo para mantenerse entre sí? Si el Estado es el dueño de todo. El Estado produce agricultura, produce servicios, bancos estatales, negocios estatales, todo es el Estado lo dirige. Así es en el comunismo. Así es Corea del Norte. ¿Sí? Una pregunta, Dígame. ¿por qué, digamos que como los coreanos no tienen mucho, no están tan abiertos al ojo mundial, ¿verdad?
pero a simple vista se mira que tienen buena economía. ¿Por qué será eso? Es parte de lo que, ¿cómo le puedo decir yo? Digamos como estrategia, ¿verdad? Me voy a explicar. El mundo jóvenes actualmente es abierto. El mundo es, en la economía, no digamos, grado de libre comercio, globalización, esa es la tendencia. Corea del Norte no le interesa eso porque quiere mantener ese control a la población. Ellos no tienen relaciones comerciales con todo el mundo, con países que ellos consideran que les puede servir o que realmente tienen ideas parecidas, lo hacen. Entonces resulta que hay cosas que no se conocen a profundidad de ese país. Se ha sabido por personas, periodistas acuciosos que han llegado a una reunión o son parte de la prensa y se han puesto a investigar y ellos dicen que realmente la población vive mal, que cuando hay problemas de agricultura y con la cosecha, pues entonces no se come arroz o se come muy poco arroz y no se importa este arroz, ¿verdad? Y las crisis las tiene que aguantar el pueblo, ¿verdad? Ese es el esquema de ellos. Y, por ejemplo, ¿verdad? El año pasado, antepasado, se reunieron el presidente de Corea, Kim, no me recuerdo cómo el otro nombre, Kim, no sé, no me recuerdo el nombre bien, ¿verdad? Eso es joven, de 43 años, con el expresidente Trump. Fíjese que el presidente de ese país se moviliza a través del tren, porque ese tren es del Estado y en ese tren hay seguridad y en ese tren no le pasa nada. Él no viaja en aviones por seguridad. Ahí se encuentra cómo es ese régimen de cerrado, ¿verdad? Es un asunto pues triste porque la gente pues pasa muchas penas, ¿verdad? Aquí lo complicado para mí es que yo no les puedo decir que así es porque no estaba en Corea del Norte, pero por lo que uno lee y por lo que hay artículos y algunas personas que han estado en ese país, yo creo que sí es cierto que la gente vive en unas condiciones complicadas porque el país no hay mucho desarrollo económico y recordemos los jóvenes que cuando el Estado tiene un control de los asuntos, el Estado a veces falla y el Estado a veces no puede dar todo lo que la gente necesite. ¿Qué más jóvenes preguntan comentarios de esto? Licenciado, buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo? Muy buena pregunta. Va siendo lo mismo. Voy a empezar bien. En la primera parte del comunismo, si usted lee esa teoría, se le llama socialismo. Ok, ellos así pregonan. Y consideran que en unos 80, 100 años de socialismo se llega al comunismo. Según esta corriente, no hemos llegado al comunismo, según ellos. Pero yo, de acuerdo a lo que he leído, que conozco, para mí es lo mismo. Es decir, el comunismo que se aplicó en Rusia, el comunismo que se aplicó en China, el comunismo que se aplicó en Vietnam, era propiedad estatal. Y me adelanto con eso. Para mí no funciona, mi opinión, ¿verdad? Pero le aclaro, compañera, que en el sistema capitalista también hay partidos políticos de izquierda, es decir, de cambios, que consideran que hay que hacer cambios en un país y se le llaman socialistas. En los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, hay partidos de izquierda que son llamados socialistas, pero son partidos democráticos del capitalismo. No sé si me entendió, compañera, o si más se quedó con dudas, no sé. Sí, muy bien, muchas gracias, licenciado. Okay. ¿Quién más jóvenes que quiera preguntar? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Hay algún país que sea comunista y capitalista a la vez? China. ¿Y cómo funciona ese sistema? China. Voy a explicar por qué. China empezó su revolución con Mao Zedong en 1948. Triunfó la revolución, implantó un sistema comunista. China es el país más poblado del mundo y pasaron 20, 30 años y el país seguía con problemas complicados, con mucha pobreza. En 1900, en el siglo pasado, 1995 por ahí,
la dirigencia del Partido Comunista, ya había fallecido Mao Zedong, consideró importante hacer un cambio radical. Y en ese cambio radical cambió la constitución de ese país y se permitió y es permitido la propiedad privada en China. La producción en China es capitalista, pero el control lo tiene el Partido Comunista de el organismo legislativo, judicial, y ellos nombran presidente y sus ministros. Entonces es duro el sistema porque la producción es capitalista, ahí se permite propiedad privada, siempre el Estado la controla. Los negocios en China de empresas que quieren invertir, el 50% ellos ganan, ¿verdad? Tienen esa ganancia, el 50% va para China. Así es. Y el Partido Comunista tiene el control de nombran al presidente de turno, a sus ministros, los magistrados y jueces del mismo judicial y nombran a los diputados al mismo legislativo. Entonces es el único país que tiene un sistema duro. ¿Sí, compañero? Gracias. Ok, ¿quién más, jóvenes, quiere preguntar o cuestionar? Miren, yo entiendo que estos temas son un poco difíciles de entender, pero yo con los ejemplos trato de explicar, no sé si lo estoy logrando, ¿verdad? Pero creo que es bueno preguntar para que pues, ustedes tengan un mejor panorama o para entender los temas, ¿verdad? Díganme. ¿Usted qué dice en Guatemala, compañera? ¿Qué sistema hay en Guatemala? ¿Qué dice usted? Piense un poco. No, aquí es capitalismo. No, compañera. Aquí es capitalismo, ¿sabe por qué? Porque aquí es propiedad privada. ¿Me está entendiendo? También capitalista. También. El de Cuba sí es comunista, pero han hecho cambios en esta constitución y permiten ciertos sectores productivos que sean privados. Cuba, creo que de una manera inteligente, ha hecho cambios paulatinamente para que la gente tenga lo mínimo para poder vivir y para poder enterarse de lo que sucede. El Internet, teléfonos celulares, estaban prohibidos hace 25 años y ahora son permitidos y no con un servicio tan bueno, ¿verdad? El Internet y celulares, pero sí está permitido. Pero siempre el Partido Comunista tiene un control de la población y un control de todo lo que sucede en Cuba, ¿verdad? Pero sí se permite ciertos negocios privados en Cuba. Por ejemplo, el principal negocio en ese país es el turismo. Ya hace más de 20 años que hay un acuerdo entre el Partido Comunista y hoteles de España, de Canadá y de Europa, y las ganancias van para la mitad para las empresas, en este caso los hoteles, y la mitad para el gobierno cubano, ¿verdad? Así es. Entonces, compañera, en Guatemala es capitalismo. ¿Por qué? Porque en Guatemala es propiedad privada y se respeta la propiedad privada. En el mundo existe nada más 3% de países comunistas. 97% de los países del mundo son capitalistas. ¿Estamos, compañerita? Con la duda. Okay. ¿Quién más, jóvenes? Licenciado, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿cuáles son los países socialistas? Esa es Cuba, China. Hay 2 países en el África. Ay, no me recuerdo. Mire, yo me recuerdo ahorita de 2. De Corea del Norte y de Cuba. Los otros 3 no recuerdo los nombres, son nombres raros, pero donde se aplica 100% del comunismo es en Corea del Norte. Ahí sí es 100% propiedad estatal. ¿Sí? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. En su opinión, ¿a qué cree que se deba que es el 97% capitalista? Mire, lo que pasa es que es difícil, esa pregunta es difícil de contestar, porque claro, uno tiene que dar su opinión, ¿verdad? Yo siento que los países que tenían régimen comunista se dieron cuenta que el sistema falla. Me voy a explicar. Rusia inició en 1917 su sistema comunista
pasó la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ellos tomaron cierto poder. Recordémonos que Rusia entró a Alemania, ¿verdad? Y cuando terminó esa guerra pidió cuota de poder, porque fue parte importante del fracaso de Hitler, que Rusia haya participado en la guerra, pero también lo participó porque Hitler invadió Rusia. Dijo ante los líderes de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos que quería que 6 países del mundo de Europa fueran comunistas. Y entonces ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, ¿qué más? Alemania estaba partida en 2, una comunista y una capitalista. Rumanía fueron de la orden comunista. China aplicó el sistema comunista, en Cuba también, y se miraba como que el sistema comunista iba a desplazar al comunismo. Pero al fracasar ese sistema en 1990 en Rusia, al hacer cambio China de permitir el capitalismo y ver que realmente ese comunismo tal como estaba planteado era ideal, era un sueño, la mayoría de países prefieren tener un sistema capitalista y consideran que es un régimen democrático el que debe ser, el que debe mantenerse, y por eso considero yo que el 95% de países, el 97% de países tienen sistema capitalista. Esa es mi opinión, ¿verdad? ¿Quién más, jóvenes? Licenciado, buenas tardes. Para usted, Dígame. ¿Cuál es el mejor o cuál es el que recomienda usted para que los países tengan? Yo considero que los países que tienen un buen ejemplo en el mundo de desarrollo económico, donde hay poca pobreza, son países escandinavos. Noruega, Finlandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, son 5 países. Son capitalistas, pero tienen una orientación de cambios, le entran a los problemas de pobreza, la corrupción es muy baja en esos países, y creo que son un ejemplo de desarrollo económico. El problema, jóvenes, es que en la economía no se pueden copiar modelos económicos. Si no fuera fácil todo, ¿verdad? Si nosotros podemos copiar el modelo escandinavo, sería ideal, pero no se puede copiar un modelo. Cada país tiene sus diferentes condiciones sociales, y recordemos que los países que también acabo de mencionar son países desarrollados. Un país subdesarrollado, para hacer cambios, tiene que ser 15, 30 años. Entonces, yo siento que eso es complicado. Canadá también es un buen país, es decir, la gente vive en buenas condiciones, mejor que en Estados Unidos. Entonces, yo pienso que los cambios tienen que ser paulativos. Miren, aquí hay algo que quiero decirles. Siempre, jóvenes, es mi opinión, ¿verdad? Y yo, con la pregunta que me dice la compañera, creo que los cambios se pueden hacer paulatinamente. En Centroamérica está Costa Rica, es un país subdesarrollado, pero en Costa Rica la gente vive mejor que cualquier país de Guatemala, que cualquier país de Centroamérica. Hicieron 3 cosas aparentemente sencillas, pero la han cumplido. Decidieron hace más de 100 años que no existieran golpes de Estado, y son más de 100 años de democracia. Aunque el gobierno esté mal, aunque la economía esté en el suelo, no hay golpes de Estado en Costa Rica. 2, desapareció el ejército de Costa Rica en los años 50. Decidieron que desapareciera ese ejército porque el dinero se iba a destinar para la educación y salud. 3, el seguro social de Costa Rica es para ticos y ticas, para todos. No hay Ministerio de Salud, sino que todo el servicio de seguridad social es para trabajadores, para niños, para ancianos y para cualquier edad. Y son 3 cosas, miren, sencillas, que en Guatemala se podrían hacer. ¿Cómo sería en Guatemala que el seguro social fuera para todos? Pues habría que ver si realmente es así, si es mejor, ¿verdad? Porque nuestros hospitales grandes generales Roosevelt colapsan, ¿verdad? Porque realmente hay mucha corrupción. Entonces, podría ser la alternativa, un instituto guatemalteco de seguro social, allá se llama Caja de Seguridad Social, se llaman en Costa Rica. Bueno, la cosa es que yo así considero que los cambios deben hacer paulatinamente, y así el país se va desarrollando un poco, ¿verdad? No se pueden hacer cambios de noche a la mañana, imposible, ¿verdad? Pero, jóvenes, el problema, aquí me meto otro tema,
el problema de pobreza, el problema de miseria, ese problema es bien complicado, bien profundo. La solución no es mágica. Desarrollo económico, como Estados Unidos y Canadá, llevó más de 100 años de avance. Guatemala, para hacer su desarrollo, y América Latina, tiene que pasar por muchos años, ¿verdad? No es asunto de hagamos esto, ya, no. Y además es un consenso de los dirigentes de un país, los empresarios, los políticos, los obreros, los sindicatos, las iglesias, todos tienen que tener una meta de llegar al desarrollo económico y todos colaborar para que el país avance. Ese es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero es bien complicado, es bien difícil tener consensos en un país. ¿Qué más, jóvenes, de preguntas, comentarios? Licenciado, buenas tardes. Los países comunistas, ellos también tienen como cambio de presidente, se podría decir, ¿no? No, ahí no hay democracia, ahí no hay elección. El Partido Comunista decide cuánto tiempo está el secretario del Partido Comunista. El secretario del Partido Comunista es el presidente de la República y pues al curso de los años pueden cambiar a la persona, pero ellos son los que deciden. No hay elecciones en esos países. Así es el sistema. Es una dictadura, sí, claro. Son dictadores, ¿verdad? Fíjense que ese presidente de Corea, prácticamente el poder ha sido de mano en mano entre familias. La revolución de Corea del Norte, que fue una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, la inició el abuelo de él, y él empezó el país, y dejó al papá, y el papá dejó ahora al hijo. Entonces son 3 generaciones que han dirigido Corea del Norte, ¿verdad? Y Fidel Castro en Cuba estuvo 40 y tantos años, dejó al hermano. El hermano también está grande, Raúl, y hace como 3 años el Partido Comunista decidió dejar a otra persona más joven, y así es, ellos deciden los cambios y ellos deciden a quién ponen de presidente, ¿verdad? Es decir, ellos, me refiero al Partido Comunista. ¿Qué más, jóvenes? Bien, repito, dígame, ¿quién va a preguntar? Yo. Dígame. ¿Nos podía platicar acerca un poco de Venezuela? Sí, Venezuela, digamos que hay una confusión, ¿verdad? Porque pues es normal que exista. En Venezuela, la gente piensa que allá es comunismo. No. Allá la Carta Magna establece la propiedad privada. No han cambiado la constitución de Venezuela y es un régimen todavía capitalista, es decir, la propiedad privada es legal y permitida. Los dirigentes de ese país, empezando con Chávez y después con Maduro, sí tienen ideas de hacer cambios y lo han hecho, y yo pienso que ellos quieren implantar un modelo parecido al cubano. Eso es lo que yo pienso. Entonces, pero por el momento todavía la constitución de ese país es capitalista, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, licenciado. ¿Qué más, jóvenes, quiere preguntar? Jóvenes, dígame. ¿Usted creería que el principal problema entre las corrientes objetivas y subjetivas sería el choque de sus ideales? Lo que pasa que miren, si usted lee la historia de la humanidad, siempre han habido conflictos. Los acuerdos es difícil tenerlos. Las ideas son de diferente forma. No soy pesimista, sino que realmente esa es la verdad. Estamos en un periodo en el mundo actual donde creo que hay un poco de consenso. Bueno, la pandemia nos ha dividido más el mundo, pero yo sí siento que los países quieren hacer cambios y los países quieren y crecen más económicamente, el PIB, pero ya salir de su desarrollo y ya plantear un modelo económico, ya cada país lo tiene que decidir. No puede decir la ONU, bueno, entonces apoyamos a Guatemala y El Salvador para que sea su desarrollo. Apoyémonos así, pero los dirigentes son los que tienen que decidir qué es lo que quieren, ¿verdad? Y a dónde van. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más hay de preguntas? Bien, entonces, jóvenes, vamos a copiar lo que ahorita acabamos de explicar, ¿verdad? Solo denme un minuto para que
¿cómo se llama? Arreglar un asunto aquí de ¿cómo se llama? De mi celular, ¿verdad? Ahorita continúo. Bueno, entonces, jóvenes, por favor, entonces alistémonos para copiar. Vamos a hacer un resumen de lo que acabo de decir, ¿verdad? Eso sí es parte del examen. Eso tienen que leer ustedes y eso es lo que tratamos hoy, ¿verdad? Y si todavía hay dudas, después de copiar, me pueden preguntar. Bien, para que nos ubiquemos con el tiempo, dije el lunes que tenemos hora y media de clase, perdón. Hora y media es el periodo, ¿verdad? Pero decidí yo que va a ser hora y cuarto. Esto significa terminar a 3:30, pero perdimos más o menos 10 minutos o 5 minutos al pasarme yo al celular. Entonces son las 3 de la tarde, quedemos 3:35 para terminar, porque también ustedes tienen clase a las 4 menos cuarto, no sé si me equivoco, creo que sí, ¿verdad? Tienen la siguiente clase para que descansen un poco y reciban además la otra materia. Bien, entonces pongamos lo siguiente, ¿verdad? En la economía se conocen, en la economía y se conocen, perdón, rectificando, en la economía se conocen y se aplican distintos modelos económicos. Coma. Pero hay dos corrientes conocidas que son contrarias y adversas. En la cual se manejan dos conceptos o definiciones. Dos puntos. Número uno, la corriente objetiva. Número dos, la corriente subjetiva. Bien, empecemos. Vamos a copiar lo que dice la corriente objetiva. Número uno, ¿verdad? Esta corriente plantea que la creación del mundo proviene de la materia. Es decir, del choque de dos objetos de la cual nace la creación. Quiere decir que rechazan la creencia en un Dios o poder superior. Al mismo tiempo atacan severamente a las religiones.
Carlos Marx que escribió El Capital en el siglo antepasado, decía que la religión es el opio del pueblo. Es decir, adormece al pueblo. Punto y seguido. En el transcurso de la humanidad, han sucedido distintos sistemas económicos. 2 puntos. Comunidad primitiva, coma, esclavitud, coma, feudalismo, coma, capitalismo y comunismo. Si nos referimos a la época actual, el sistema económico que se identifican con la corriente objetiva es el comunismo. El cual establece como base fundamental que el Estado es el dueño de las tierras, las empresas y cualquier actividad lucrativa. Coma, el Estado es el único empleador. Y está prohibida la propiedad privada. Coma, es el caso actual de Corea del Norte. Punto. La máxima autoridad, repito, la máxima autoridad en un sistema comunista es el Partido Comunista, el cual nombra al presidente y a sus ministros, coma, a los magistrados y jueces y a los diputados. Bien, sigamos entonces. Número 2. Corriente subjetiva. Repito, número 2. Corriente subjetiva. Esta corriente plantea que la creación del mundo proviene de Dios.
o un poder superior. Y sí consideran importante que las personas participen en alguna religión. Punto. La base fundamental la base fundamental del capitalismo es la propiedad privada. Y el Estado tiene que velar que se cumpla el respeto a la propiedad privada. Entonces, jóvenes, aquí estamos resumiendo lo que acabo de explicar, ¿verdad? Repito, estos que estamos copiando ya está en el examen, ¿verdad? Lo que miramos el lunes, generalidades, pues ahí pues no copiamos nada, ¿verdad? Ahorita sí ya estamos en materia y la primera parte del curso, como les expliqué y les estamos copiando, pues es mencionar ambas corrientes y dar las características de las dos corrientes, ¿verdad? Y pues de ahí seguiríamos con otros temas, ¿verdad? De nuevo, jóvenes, ¿alguna pregunta referente a lo que, ¿cómo se llama? Estamos viendo. Yo tengo una consulta. Dígame. Entonces, la corriente objetiva, más que todo, se basa en el comunismo y la corriente subjetiva es el capitalismo. Así es. Usted lo ha dicho. Sí, así es. Así lo es. Entonces, jóvenes, miren, probablemente algunos tendrán dudas, algunos se quedarán con varias de ellas en el camino, en las clases que vamos a tener futuramente. Creo que poco a poco se va a aclarar algunas cosas. Me explico. Como les mencioné al principio, 25% del curso es la corriente objetiva. Nos llevará 3, 4 periodos. Ahí poco a poco vamos a ver la esencia de esa corriente y entonces creo que se va a entender un poco más conforme avancemos en nuestra materia, ¿verdad? Bien, pongamos punto de aparte. Hay un asunto ahí que se me había olvidado, pero que todavía lo podemos copiar, que va a ser corto, ¿verdad? Punto de aparte. Pongamos lo siguiente, ¿verdad? La economía en su historia, en la primera parte de la misma, es decir, los griegos la conocían con el siguiente término. Les voy a decir, el nombre es muy parecido, solo cambia la K y cambia la primera palabra, pero se los voy a decir por letra. O, I, K, O, N, O, M, I, A, o economía. Así se la conocía en el vocablo a la economía, y esos jóvenes, pongamos ahí, quiere decir la buena administración de la casa.
repito, eso quiere decir la buena administración de la casa. Punto. Vamos a copiar eso y después lo explico, ¿verdad? Punto seguido. Actualmente, la economía se le conoce como la buena administración de un país. Y globalmente, la buena administración del orden económico. Es decir, los entes internacionales que analizan los problemas económicos. Ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y los entes económicos internacionales manejados en cada continente. Sí. Entonces, jóvenes, esa es una cosa, nos salimos un poco del tema de la teoría objetiva, pero se puede aplicar para un sistema comunista o un sistema capitalista. O economía, ese término que tiene la K y principia con una O, que se le conoce economía, pues los griegos consideraban que era la buena administración de la casa. Actualmente se considera la economía como la buena administración de un país, ¿verdad? Y también, pues aquí se incluye la buena administración de los entes internacionales, que realmente, pues, sobre todo en la época actual, fue un papel importante en el manejo de la economía internacional. Les voy a explicar. Aquí sí, no lo apuntamos, pero lo voy a aclarar. El Fondo Monetario Internacional sí es un ente capitalista. Ahí no está incluido Corea del Norte, no están los países comunistas como parte del Fondo Monetario, no está Cuba. Me parece que hasta salió Venezuela del Fondo Monetario. El Fondo Monetario sí es un ente internacional capitalista, ¿verdad? Que trata de ayudar o coayudar a los países cuando tienen problemas económicos, falta de divisas, problemas de deuda. Y pues decir que es una maravilla, pues creo que no. Si ustedes me preguntan, yo siento que ellos defienden intereses de los países desarrollados, ¿verdad? Pero bueno, tienen una función ahí que puede ayudar a que los países a veces cuando tengan problemas serios, pues a salir de ese problema, ¿verdad? El Banco Mundial es un banco que también pues da préstamos a los países. Ellos ganan dinero por los préstamos, ¿verdad? Pero sí, pues tienen una función de dar financiamiento a países que tienen problemas económicos o cuando quieren fomentar una actividad económica, ¿verdad? Y por región, pues hay entes que también son parte importante en el aspecto económico. En Europa, para mí es importante y es un buen ejemplo en el mundo la Comunidad Económica Europea. Esta Comunidad Económica Europea es la mejor a nivel mundial de tratado de libre comercio. Empezaron en 1960 y con 7 países ahora son 36 países y es el mejor ejemplo de acuerdos comerciales entre regiones. En América tenemos, pues puede ser la OEA, aunque la OEA es la Organización de Estados Americanos, muy discutible porque así se maneja el interés de Estados Unidos,
pero también hay el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco que da financiamiento a los países de América, y hay entonces entes en Asia, entes internacionales que apoyan a países asiáticos, hay entes en África y entes en Oceanía, ¿verdad? Entonces, sale pues a que este término económico se cabe en lo que es la buena administración de la casa de un país, la buena administración de los entes internacionales, y aquí no hay algo que no está, pero creo que también puede caber en el buen manejo de una empresa. También podría ser el término económico, ¿verdad? Una empresa que es eficiente, una empresa que funciona, una empresa que tiene una buena organización. Recordémonos que los empresarios tienen 2 metas, estos no son temas del examen, ¿verdad? Pero son 2 metas o 2 objetivos muy claros, y de repente ustedes ya lo saben, ¿verdad? La meta de un empresario es minimizar costos y maximizar ganancias. Cualquier empresa que quiere triunfar tiene que tener esos 2 objetivos, ¿verdad? Disminución de costos y maximizar ganancias. Esos son temas que no son del examen, ¿verdad? Pero solo lo menciono como ejemplo. Bien, esta última parte, entonces, jóvenes, no la expliqué y solo la copiamos, el término económico. Y pues no sé si tienen alguna duda o comentario de este tema que mencioné, ¿verdad? Del término o economía, ¿verdad? Que sí se la conocía antiguamente. ¿Preguntas, jóvenes, de esto? Licenciado, buena tarde. Buenas tardes. Así, en términos generales, en cuanto al tema de economía, a su punto de vista y experiencia, ¿usted considera que Guatemala podrá adaptarse fácilmente a un sistema económico actual como lo es la moneda virtual? La moneda virtual es un asunto de moneda, no es un asunto de ¿cómo le puedo decir yo? No es un asunto de modelo económico. Me voy a explicar, ¿no? O tal vez no lo entendí bien, pero usted me dice si me entiende o no me entiende. La moneda virtual es un asunto que ahorita como que está de moda y que pues en el futuro puede funcionar, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, pero hablando en términos legales, en términos de moneda, el Bitcoin no es reconocido como moneda de curso legal. Me voy a explicar. Ustedes creo que saben que las divisas en el mundo pues son reconocidas mundialmente. El dólar estadounidense es una divisa número 1 en el mundo. En cualquier país es aceptada. El euro es una moneda que se maneja en Europa, ¿verdad? Pero es reconocida mundialmente. El peso mexicano, el yen japonés, el marco francés, el franco francés, el marco alemán. Estas son monedas que cualquier país del mundo usted puede vender y comprar. La moneda virtual, como el Bitcoin, trata de entrar en ese esquema, pero no es reconocido como moneda de curso legal. Es decir, la gente los compra, la gente hace inversiones en Bitcoin, pero ¿se conoce realmente quién es el dueño de eso? No se sabe. ¿A dónde quiero llegar? Es mucho riesgo invertir en esas monedas virtuales porque no tienen un respaldo legal. Pero como el joven le gusta arriesgarse y como realmente todavía de la semana pasada ese Bitcoin valía $40,000 valía. Entonces la gente que tiene dinero y quiere invertir se mete a hacerlo. Pero puede valer 40,000 la semana pasada y dentro de un mes puede valer $5, ¿verdad? Entonces son asuntos de moneda, propiamente monetarios, de inversiones, parecido a la bolsa de valores, que realmente pues usted quiere invertir, usted lo invierte, pero en este caso monedas virtuales no están reconocidas como monedas de curso legal. No sé si compañera me está entendiendo. Ese tema es bien, digamos, no complicado, sino que es menos confuso, ¿verdad? Pero no sé si la compañera me está entendiendo, ¿verdad? De lo que yo estoy diciendo. Lo único es que, dadas las circunstancias, ya se están dando en la actualidad, en que usted no puede hacer transacciones directamente como en efectivo. Si usted ya desea comprar o invertir internacionalmente, ya debe de hacerlo por medio de este tipo
de transacciones ahora. De hecho, Guatemala está en un sistema muy atrasado porque ya póngale en el país de Corea, como usted mucho lo menciona, ya no se hace uso del efectivo. Ya todo es transacción y todos son números, cantidades, dígitos. Entonces nosotros pues ya estamos un poquito como atrasados en el modo tecnología, pero sí entiendo su punto de vista, licenciado, gracias. Sí, compañera, mire, entonces, está bien que me haya mencionado, porque hay algo que ahí sí podemos tener un poco de discusión, pero no es problema, ¿verdad? Usted decía que estamos atrasados, pero dígate que no tanto, ¿y sabe por qué? Porque lo que sí es legal, y Guatemala está ahí en el mundo, es la tarjeta de crédito. Ahí sí, ¿verdad? Si ustedes son jóvenes, pero hace 40 años jóvenes, la tarjeta de crédito realmente cuando principió era mucho riesgo. Y realmente a veces decía uno sí o no, ¿verdad? Pero ahora, eso es mundial. Ahora, jóvenes, insisto lo mismo, ¿por qué sí existe tarjeta de crédito y por qué se manejan en el mundo? Porque jóvenes, eso sí tiene respaldo, me voy a explicar. No sé si me van a entender, pero creo que eso es un ejemplo sencillo. Les pregunto, ¿la tarjeta de crédito es o no un préstamo? Dígame sí o no. Repito. Sí. ¿Tarjeta de crédito es un préstamo o no es un préstamo? Lo es. ¿Sí o no? Con interés. Sí, así es. Sí. Sí. Eso se me están entendiendo. Entonces, ¿cuál es el respaldo que tiene Mastercard? Pues que el Banco Industrial a usted le da una tarjeta y el Banco Monetario a usted le va a cobrar dinero. Entonces es un buen negocio a nivel mundial, porque hay un respaldo del Banco Industrial en Guatemala, donde la Mastercard y las otras 2 o 3 tarjetas de crédito, pues ellos se encargan de cobrarle a usted. Y si usted no paga, pues usted le quita sus propiedades, ¿verdad? Pero pregunto, ¿hay garantía si yo invierto en Bitcoin de que el dinero lo va a recuperar? No hay garantía. Entonces ahí hay un poco de diferencia con la compañera que habló, que estamos atrasados. Sí, estamos atrasados en muchas cosas, pero la moneda virtual no es reconocida por ningún país del mundo. Los bancos centrales de los países no reconocen la moneda virtual. Me voy a explicar. En Estados Unidos los bancos no aceptan bitcoins. Se acepta como negocio y acepta como un asunto de comprar y vender. Empresas que aceptan el bitcoin, pero ningún país acepta como moneda de curso legal el bitcoin. Si no me creen, pues pueden leer, ¿verdad? Pero sí, se está manejando. En Guatemala y hay empresas que aceptan el bitcoin. Eso no lo voy a negar. Y dentro de unos años probablemente ya va a ser reconocido a nivel mundial como moneda de curso legal. Pero actualmente todavía no está reconocido como una inversión segura y que tenga respaldo. ¿Y qué más, jóvenes? Tenemos de preguntas, pero qué bien que la compañera haya preguntado eso, porque eso de Bitcoin está muy de moda y de repente ustedes lo han leído y de repente ustedes se atreven a invertir. Si me preguntan a mí, les diría que no, mucho riesgo, ¿verdad? Pero si quieren hacerlo, pues háganlo, ¿verdad? Y sí que cada quien sabe lo que puede hacer. ¿Qué más, jóvenes? De preguntas, de comentarios. Licenciado, disculpe, ¿la economía de mercado es lo mismo que el capitalismo? Sí, lo mismo. Se le conoce como mercado porque el motor de esta economía de mercado es el mercado. Me voy a explicar, ver la redundancia. ¿Quién me va a explicar? Buena pregunta. Miren, hay algo ahí que les voy a decir que ustedes van a decir licenciado tan presumido, ¿verdad? Pero tengo que decir la verdad. Mi suerte como catedrático es que en Mariano Galvez doy microeconomía, que es la parte empresarial, doy macroeconomía, que es la parte estatal, y economía internacional, que es la internacional. Manejo esas cosas, pues, porque es mi chance, ¿verdad? Aunque eso de manejarlo, ustedes dirán sí o no. Entonces, regreso a la pregunta. Se le llama economía de mercado porque el mercado es el motor de la economía capitalista. Me voy a explicar. Para que funcione el capitalismo, tiene que haber gente que consuma, gente que compre, ¿sí? Pero también tiene que haber gente que tenga negocios, la gente que produzca.
Entonces, en el capitalismo, para que funcione, tiene que haber consumidores o demandantes, y a la par tienen que haber oferentes o productores o empresarios. La economía de mercado se sustenta en que la persona tiene que gastar para que la economía funcione, pero también al mismo tiempo tiene que haber personas que inviertan en un negocio. Para que la gente pueda comprar, tiene que haber gente que invierta en un negocio. Esa es economía de mercado. No sé, compañera, si me entendió. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. ¿Qué más jóvenes que quieran preguntar o comentar algo? Bien, entonces, jóvenes, ahí lo dejamos. Solo voy a decir algo, ¿verdad? Que de repente les va a aburrir o de repente va a ser lo mismo los días de clase. Lo que estoy diciendo, jóvenes, en esto, la mayoría de asuntos son puramente cosas de mi opinión. Entonces, por favor, jóvenes, no tengo la última palabra, ni yo soy el sabedor que sabe todo. Entonces lo digo porque los temas económicos son temas de mucha ideología, son temas de opinión, y entonces las cosas en su mayoría son opiniones mías. Por ejemplo, miren, el comunismo como sistema económico para mí fracasó. Cuando hablo con compañeros de la Universidad de San Carlos, he tenido problemas serios, porque me dicen, mira, entonces, ¿cómo es posible que vos digas eso? Si la corriente objetiva dice que la primera etapa es el socialismo y el comunismo no hemos llegado. Pues le digo, para mí eso no es así. Para mí el comunismo ya llegó porque estuvo en Rusia y fracasó, estuvo en China y fracasó, y entonces no funciona como sistema económico. Esa es mi opinión. De repente otro dirá, este licenciado sí que como que vivió esa época y él dice que no. Pues no hace falta vivir, sino que al leer se da uno cuenta que y ahora, jóvenes, ¿por qué considero que no hay contradicción? ¿Por qué Rusia decidió cambiar el sistema económico? Porque ese no funcionó, ¿verdad? ¿Por qué decidió el Partido Comunista cambiar en China a un sistema duro? Porque no funcionó el comunismo. ¿Por qué los 6 países que eran comunistas ahora son capitalistas? Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía. Porque no funcionó. Ahora, se dan cuenta que esos temas son polémicos, porque alguien puede decir, ¿cómo puede decir el licenciado esto de la San Carlos? Y la San Carlos es una universidad del pueblo y donde se trata de aplicar un modelo justo. Sí, la universidad es del pueblo, pero también uno tiene que decir la verdad como catedrático. Les cuento, yo tengo una formación fuerte en la Facultad de Economía marxista, no lo voy a negar. Muy marxista, muy tirada a hacer cambios y muy tirada a participar en movimientos revolucionarios y votar un gobierno. La suerte fue que también tuve buena formación con licenciados que me enseñaron capitalismo, me enseñaron lo que es balanza de pagos, que me enseñaron lo que es ciclos económicos, que me enseñaron lo que es teoría de la moneda, que me enseñaron coordinación. Entonces, humildemente, esa corriente la manejo. Ahora, la suerte mía también es que en la Facultad de Economía, ahí di marxismo, di socioeconomía y economía política. Entonces, conozco un poco ambos sistemas. Por eso me atrevo a decir que el modelo no funciona. Que no va a funcionar en el futuro. De repente, entre 30 y 20 años, algún país lo va a aplicar y va a funcionar. De repente. No lo doy como algo que no sea cierto. Pero en la historia actual, con los países que mencioné de Rusia, estos europeos y China, ahí puedo decir yo que el sistema no funcionó el comunista, ¿verdad? Esa es mi opinión. Entonces hay asuntos en que yo voy a decir lo que yo pienso, pero de repente algunos de ustedes no están de acuerdo o van a leer ustedes un libro donde realmente dice lo contrario a lo que yo digo. Porque pues cada quien en un libro escribe su opinión sobre un tema, ¿verdad? Jóvenes, preguntas o comentarios de esto, por favor, lo pueden hacer. ¿Quieren comentar algo? Licenciado, una pregunta. Por ejemplo, en Cuba, ahí el modelo fue de comunista. Todavía es comunista, pero ellos han hecho cambios para que haya pequeños negocios y haya pequeños productores en agricultura, y hay pequeños empresarios de internet, y hay pequeños empresarios en teléfonos celulares. Entonces han hecho cambios de acuerdo a
a lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Pero siempre controlado por el Partido Comunista, ¿verdad? Pero sí se han abierto un poco más los cubanos al mundo, ¿verdad? Pero siempre controlado por el Estado. Sí. Bueno, pero tengo entendido, perdón, tengo entendido que también en Nicaragua, ahí también hubo ese modelo de comunista. Sí, hubo una revolución sandinista en Nicaragua, fuerte, un movimiento guerrillero, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, 1979 creo que triunfaron ellos y aplicaron un modelo comunista, y cabalmente Daniel Ortega, el presidente actual, fue el líder de esa revolución, y aplicaron el modelo comunista durante 3 años, más o menos, pero eran cinco dirigentes del país. Ahí también habían 1 o 2 empresarios. Estaba también Daniela Chamorro, que era representada a la prensa, y por presión internacional convocaron a elecciones para ver que para un plebiscito para ver si la gente votaba que siguiera el régimen sandinista o que hubiera elecciones. La gente votó por elecciones, y en la primera elección la ganó Miguel Chamorro, y han habido elecciones durante 4 o 5 periodos. Pero Daniel Ortega ahora ya cambió su mentalidad, ya no es comunista como él era antes, ahora es un millonario, y para mí es un dirigente dictatorial, ¿verdad? Se ha perpetuado en el poder. ¿Sí? ¿Qué más jóvenes? De nada. ¿Qué más jóvenes? Dígame. ¿Por qué los norteamericanos rechazan mucho el comunismo? Es que es contrario a la opinión, es contrario completamente. Es decir, ellos no están de acuerdo a que el Estado sea dueño de todo. Recordémonos que en Estados Unidos está bien enraizado la propiedad privada. Lo miran como sagrado. Entonces ellos consideran que el comunismo es como lo contrario y como el camino equivocado, ¿verdad? Y yo creo que esa es la razón por qué Estados Unidos, la gente pues odia al comunismo y lo considera como un sistema nefasto, ¿verdad? ¿Estamos, compañero? Sí, estamos ya. Bueno, jóvenes, entonces son las 3:37, terminemos ahí y nos miramos de hoy en 8 porque el lunes hay descanso. Que pasen un buen descanso, jóvenes, y por favor, no es regaño, es reflexión, no pierdan el tiempo, empiecen a leer ya. Los parciales son dentro de 3 semanas, no se van a confiar, son 5 materias, y si el lunes tienen tiempo para hacer algo que les va a servir como el deporte o divertirse, pues también haré 1 o 2 horas para leer todos los cursos que llevan, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces que pasen buena tarde, y ha sido un gusto estar con ustedes. Se cuidan, jóvenes. Gracias, licenciado.